Gracias por recibirme de nuevo en sus casas. Durante esta serie, Estoy en Casa, estamos tratando de explicar en qué consistió mi regreso a la casa del Padre, después de haber vivido toda mi vida una experiencia religiosa fuera de la comunión de la Iglesia Católica, en una denominación de extracción pentecostal. Y ahora, los últimos 3 años de mi vida, los estoy viviendo, gracias a Dios, por fin aquí en la casa del Padre. Decíamos en el programa anterior que el primer problema con el cual me había confrontado llevando a cabo mi ministerio era el problema de la división entre los cristianos. Habían muchas denominaciones, aparte de la mía, que decían estar inspirados en un mismo Espíritu Santo, se basaban en la misma Biblia, sin embargo, estaban en disputa conmigo, en el sentido de que la doctrina no era la misma. Decíamos todos basarnos en una misma Biblia, pero evidentemente la Biblia no fue suficiente para conformar un solo cuerpo, el cuerpo que Cristo quiso llamar iglesia y que perseverara y se mantuviera unido, mostrando una misma verdad. Les había dicho que en San Juan capítulo 10, versículo 16, el Señor estipula claramente su deseo de que la iglesia, el conjunto de sus discípulos permanecieran unidos. Él dijo en San Juan 10, 16, que nos iba a convocar a nosotros los gentiles para que hubiese un solo redil con un solo pastor. Me confronté comenzando a ejercer mi ministerio con el hecho de que las estadísticas en aquel momento decían que aquí en los Estados Unidos habían 38,000 denominaciones cristianas, 38,000 iglesias que habían advenido después de la Reforma, es decir, iglesias recientes de algunos 500 años. Las iglesias de mi extracción eran de algunos 100 años, 90 años, 50 años. Mi denominación era la más antigua y tenía apenas 97 años en aquel momento. Entonces, comenzando a ejercer el ministerio, me di cuenta de que era necesario conocer, estar en comunión con un criterio de autoridad que me refiriera a mí, a la verdad completa. Porque yo no podía enseñar algo que fuese erróneo, yo tenía que enseñar la verdad. Pero ¿cómo estar seguro si ahora resulta que soy parte de 38,000 otras denominaciones que aseguran estar inspiradas por el Espíritu Santo? ¿Cómo hacerlo? Claro está, el movimiento ecuménico mundial ha tratado de resolver eso. Por ejemplo, cuando se reúnen las principales denominaciones protestantes en Ginebra, en 1948, tratan de formar el Consejo Mundial de Iglesias. Y es interesante porque en los documentos de incorporación del Consejo Mundial de Iglesias, estas principales denominaciones protestantes dicen que inician el diálogo y el ideal ecuménico porque se han dado cuenta de que es un escándalo y un pecado, una falta a la declaración, al mandato de Jesucristo de que fuésemos uno solo, de que estuviéramos unidos, según San Juan capítulo 17, versículos 18 en adelante, como veremos luego. Entonces, ese es el ideal de unificación de los cristianos que inclusive desean los hermanos evangélicos y que ellos en los documentos de incorporación del Consejo Mundial de Iglesia dicen, reconocen que es, número 1, un escándalo y número 2, es un pecado. De hecho, esta iglesia ha dicho acerca de nuestros hermanos evangélicos, en Lumen Gentium, el documento que habla sobre la doctrina, sobre la iglesia, sobre el misterio de iglesia en el Concilio Vaticano II, dice que estos hermanos evangélicos que están fuera de la comunión de la iglesia católica tienen elementos de verdad que los constituyen hermanos nuestros. Por eso le llamamos hermanos separados. Son hermanos nuestros, aunque separados, porque comparten elementos de la verdad católica, como por ejemplo la fe en Jesucristo, el santo bautismo, que correctamente administrado es sacramento,
el amor y el apego a la palabra de Dios y la observancia de buenas obras también. Entonces, nuestra iglesia reconoce que ciertamente hay elementos de gracia y de presencia divina. Ahora bien, el problema aquí está en si te conformas con tener parte de la verdad, elementos de verdad, o si amas a Jesucristo lo suficientemente para querer entrar en comunión no con parte de la verdad, no con algunos elementos de gracia, sino con toda la verdad, con toda la doctrina y el poder que Cristo dejó como depósito a la única iglesia que fundó. Aquí es donde está el problema realmente. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Lo queremos todo? ¿O nos conformamos con parte de la verdad, parte de la doctrina, parte del poder? Si tú amas al Señor verdaderamente, tú lo querrás todo. No te conformarás con las sensaciones, con las experiencias individuales, con los sentimientos, con la música estruendosa. Todo eso puede ser bueno, pero tú estás enamorado del Señor. Tú lo quieres todo. En mi caso particular, eso fue lo que pasó. Amaba tanto al Señor que poquito no fue suficiente, ni siquiera mucho fue suficiente. Yo lo quise todo. Y este ministro protestante, profesor de teología, en un seminario protestante, en aquel entonces, dio al traste con la realidad de que la intención de Jesús fue establecer una sola y única iglesia. ¿Cómo resolver este problema? A mí se me ocurrió con mucho estudio. Fui al Seminario Evangélico de Puerto Rico, una excelente escuela teológica con profesores muy competentes en el área bíblica. Allí me di a la tarea de estudiar y profundizar mucho en la Escritura. Y estudiando con mis hermanos evangélicos, descubrí cosas maravillosas. Por ejemplo, descubrí que la interpretación o la idea que teníamos algunos evangélicos de mi vertiente fundamentalista de que la Biblia había caído del cielo como un registro dictado por Dios, no era cierto. Resultaba que la Biblia, estábamos estudiando, nos estaban mostrando, y era verdad, era cierto, la Biblia fue el resultado de la fijación de la tradición. Es decir, primero fue la iglesia. Jesucristo fundó su iglesia, y el Señor manda a sus apóstoles, a los primeros obispos, a predicar el Evangelio, no a escribir, a predicar. Ellos siguen predicando, estableciendo la doctrina, interpretando esa doctrina que Jesucristo le entregó a ellos como depósito de fe. Entonces, esa doctrina, ese depósito de fe, esa tradición, luego se pone por escrito en la medida en que van muriendo los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. La iglesia comienza a preocuparse porque esa doctrina, esa historia de Jesús había que fijarla. Entonces comienzan entonces a aparecer los documentos bíblicos, lo que actualmente conocemos como manuscritos, y siguieron copiándose sucesivamente. Pero la predicación de los apóstoles y sus discípulos, de los primeros obispos, fue quedando fijada en la versión de los 4 evangelios que tenemos hasta hoy, y también las cartas de San Pablo y la de otros apóstoles, que fueron documentos que salieron de la pluma de los apóstoles para mantener, escucha bien, hermano evangélico y hermano católico, la intención de los apóstoles de fijar por escrito su doctrina y sus instrucciones en las cartas que hoy tenemos en el Nuevo Testamento era, número 1, para mantener la santidad del pueblo de Dios. Es decir, la idea correcta del plan de salvación, la doctrina correcta. Eso, número 1. Número 2, la segunda intención de aquellos autores de escribir aquellas cartas fue para procurar y mantener la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. La carta a los Efesios, por ejemplo, la primera carta encíclica de la que tenemos evidencia. Carta a los Efesios, es una carta que nos habla también de la unidad. El apóstol San Pablo se muestra preocupado por la unidad y lo pone por escrito.
Además, también ellos querían mantener esa unidad, y este es el número 3, para ayudar, para fomentar el desarrollo y la predicación del Evangelio. Es decir, que el Evangelio se extendiera y se sucediera un proceso de evangelización abarcadora que eventualmente pudiera cumplir el deseo y el designio del Señor de que se testificara, se predicara, se enseñara, no solamente en Jerusalén y en Judea, sino hasta los confines de la tierra. Para estas cosas fue que escribieron los apóstoles. Y notemos una vez más el énfasis que hacen los apóstoles en la unidad, que fue aquel gran primer problema con el que me encontré iniciando la práctica del ministerio. La unidad. Bueno, iniciando mis estudios, en el mismo primer semestre, tenía que hacer una exégesis, un estudio minucioso de un pasaje de la Biblia. Yo escogí 1 de Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 16. Pero para eso tuve que leer y estudiar también todo 1 de Corintios. Descubrí algo bien interesante. El problema que yo estaba padeciendo, viendo, de fragmentación de la fe, del problema de que los cristianos decían amar a Jesús, pero se conformaban y querían y procuraban cosas que Jesús no había estipulado. De ese problema lo trató también el apóstol San Pablo en 1 de Corintios y en 2 de Corintios también, pero me tengo que fijar ahora en 1 de Corintios. Y el dilema fue el siguiente del apóstol San Pablo para los corintios. ¿Cómo es posible? Este es el problema fundamental. ¿Cómo es posible que ustedes digan tener un mismo Espíritu Santo y estén tan divididos? Importante. ¿Cómo es posible tener un mismo Espíritu Santo y estar tan divididos? ¿Cómo es posible, por ejemplo, en el capítulo 5 vemos un caso de incesto? En el capítulo 15 se trata de fijar la doctrina correcta en cuanto a la resurrección corporal se refiere. El capítulo 11 y el capítulo 10 también de 1 de Corintios para establecer el orden en la observancia y celebración de la Santa Eucaristía. Todo esto se fija el apóstol, se lo propone como agenda en 1 de Corintios. Es decir, para San Pablo, el dilema fundamental para aquella comunidad era si se mantenían en comunión con la doctrina apostólica. Ese era el mismo problema que yo veía en mi comunidad, ejerciendo aquel ministerio pastoral y también enseñando la teología. En cuanto a la enseñanza de la teología se refiere, se me presentaba el dilema de estaré enseñando a los seminaristas y a los líderes laicos de mi denominación y de otras denominaciones lo correcto. ¿Serán los sacramentos que dicen esta otra gente meras observancias? ¿O serán sacramentos de verdad? ¿Impartirán gracia de verdad? Dilemas como ¿no? Para otras confesiones de fe y para los mejores teólogos del mundo, era necesario fijarse en la doctrina de los padres de la iglesia. Pero yo no conocía acerca de los padres de la iglesia, que fueron aquellos discípulos de los apóstoles que escribieron después que se cerrara el canon del Nuevo Testamento y fijaron la fe de la iglesia en otros documentos que son sumamente importantes para entender la fe de la iglesia y la celebración de la fe que aquella primera iglesia tenía y sus diócesis. Además, en el mismo 1 de Corintios tenemos otro texto que es bien importante. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13. Interesante, el capítulo 12 nos habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. Es un capítulo en el cual se nos presenta la iglesia como un organismo. Y dice el versículo 13 del capítulo 12 que hemos recibido el Espíritu Santo, escucha bien, una vez más, el Espíritu Santo para conformar un solo cuerpo. No las 38,000 denominaciones que habían antes cuando yo me fijé este problema. No las 42,000 denominaciones que hay hoy en día en este país. No. Un solo cuerpo. Evangelio según San Juan. Me voy a quedar en el Evangelio según San Juan por un tiempo para economizar hacer buen uso del tiempo que tenemos disponible. San Juan capítulo 10, versículo 16. Una vez más, el Señor,
Dice, estas ovejas que voy a llamar de entre los gentiles serán un solo redil y habrá para ellos un solo pastor. Jesucristo es el buen pastor. El pastor que al final de ese evangelio, según San Juan, le dice a Pedro, ahora tú pastorea mis ovejas. Hablando, en este caso, del papado, es decir, del cuidado de las ovejas del Señor por un vicario de Cristo aquí en la tierra. Ese primer vicario de Cristo en la tierra fue San Pedro, porque el pastor lo quiso. Pastorea mis ovejas. A ti daré las llaves del reino de los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 19. De manera que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más, Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Pero continúa el Evangelio según San Juan. Todo esto lo iba estudiando y todo esto me iba evidenciando que tal vez yo no estuviera en el lugar correcto. Porque si Cristo había establecido una sola iglesia, yo tenía la responsabilidad de pertenecer a esa iglesia. Entonces, el dilema era, está bien, Cristo, el jefe, quiso fundar una sola y única iglesia. Y dijo de esa iglesia que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de ella. O sea, la iglesia que Cristo fundó siempre ha sido, nunca ha dejado de ser. Los capítulos 14, 15 y 16 de San Juan. Ahí aparecen 7 versículos que nos hablan del Espíritu Santo. Repito, capítulos 14, 15 y 16. 7 versículos que nos hablan acerca del Espíritu Santo. ¿En qué términos? Escucha bien, hermano. Voy a parafrasear. Yo me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará en mi nombre un consolador, un acompañante, un paráclito. Y le llama a ese paráclito, en el capítulo 16, el Espíritu de verdad. No de las verdades, de la verdad, que es el Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu Santo les conducirá a la verdad completa. Escuchen bien, el Señor se va, eso es lo que le está diciendo, se va a ir, pero el Padre va a enviar en su nombre un consolador. Ellos van a enviar un consolador que es el Espíritu Santo, para que después, Jesucristo estando allá glorificado, para que después de esa glorificación, continuar el Señor por su Espíritu Santo, revelando la verdad completa. Bueno, pero Jesucristo es la verdad en persona. ¿Qué más quiero? Pensaba yo. Pero ahora resulta que hay más verdad por conocer. ¿Cuál es esa toda verdad acerca de Jesucristo que el Espíritu Santo quiere revelar? Un solo Espíritu Santo, una sola y única verdad. ¿Qué verdad es esa? Bueno, el último versículo del Evangelio según San Juan dice que muchas otras cosas hizo el Señor, que si fuesen todas puestas por escrito, el mundo no podría sostener los libros que tendrían que ser escritos para contener las enseñanzas de Jesús. Es decir, amamos este libro, le he dedicado toda mi vida, lo amo con todo el corazón. La palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios tiene que ser aplicada. Aquí hay mucha verdad. Y esa verdad no está estrictamente contenida en el libro. Esa verdad fue dada en depósito a la iglesia que Cristo estableció. La palabra de Dios. Una sola y única verdad. ¿Dónde está esa verdad? En la iglesia. ¿Qué iglesia? Para mí fue difícil esto, porque se me hacía difícil pensar en otra verdad o una amplificación de la verdad a partir del registro bíblico. Pero así lo dispuso el Señor, una sola y única verdad. También el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 18 en adelante. El Señor dice, yo llamaré otras ovejas que no son de este rebaño. Y dice, Padre, ruego no solo por estos, sino también por los que creen
por la fe de estos, para que todos sean 42,000. Perdón, 42,000 iglesias, hay 18 en adelante, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Escucha bien, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, ¿cómo es posible que el mundo crea? Era el problema que tenía en el ejercicio de mi ministerio. ¿Cómo era posible que el mundo creyera si no había una iglesia visible? Por lo menos así pensaba yo. La iglesia es invisible. No puede ser visible porque no me conviene que sea visible. Porque la única iglesia a la que puedo señalar como visible durante los pasados 2000 años es la iglesia católica. Y yo no quería que la iglesia católica fuera la iglesia de Cristo. Porque me caían mal los católicos. Porque no me gustaban. No entendía sus prácticas. Y no las entendía porque las ignoraba. Y las ignoraba porque los católicos no me las explicaban. Tenía amigos católicos, porque yo tenía amigos católicos. Eran mis amigos en la medida en que yo pudiera ganármelos. En la que yo pudiera, como yo decía, rescatarlos de la mentira. Y se me hacía bastante fácil en la mayoría de los casos. Y entonces comencé a fijarme en la idea de que los católicos eran gente que no conocían su fe. Y pensaba, como no conocen su fe, no aman a Jesucristo. Y como no aman a Jesucristo, pues yo les tengo que enseñar cómo lo tienen que amar. Y de ahí entonces mi idea y mi esfuerzo por tratar de ganarme a los católicos. Sabía que entre aquellos amigos había algunos que sí conocían algo su fe, iban a círculos de oración, participaban de medios de formación. Estoy seguro que aquella gente pudo haberme hablado de su fe católica, pero no lo hacían. No lo hacían. No lo hacían porque me respetaban mucho. Por eso decía un gran prelado que por los malditos orgullos o por los malditos observancias humanas, mucha gente se va al infierno. Porque es que quieren ser tan dialogales, quieren ser tan abiertos, que acogen todo lo que le quieran dar, relativizan su fe, se echan para atrás, se resguardan en cuanto a su doctrina y le dicen que sí a todo. Y lamentablemente aquellos amigos católicos no me hablaron claro, no me hablaron sobre estas cosas. Si lo hubiesen hecho, qué mucho problema me habrían ahorrado. Si me hubiesen hablado de la maravillosa doctrina de esta iglesia, si me hubiesen hablado del gran regalo que tenemos nosotros en el sacramento del altar, la Santa Eucaristía, donde el Señor se nos da con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Qué maravilla si me hubiesen hablado del cuidado maternal de mi Madre del Cielo, María Santísima. El Señor nos las da al pie de la cruz. Ella y a tu madre. Y a nosotros nos dice, discípulos míos, ahí está tu madre. Y a su madre, ahí están mis discípulos. Si hubieran sido sinceros conmigo, yo habría descubierto la unidad de la iglesia, la visibilidad de la iglesia, mucho antes. La iglesia de Cristo no es invisible. La iglesia de Cristo es un ente concreto. La podemos observar hoy. Subsiste aquí, en esta santa iglesia católica. Padre, no ruego solo por estos, sino por los que creerán por la palabra de estos. Una vez más, San Juan capítulo 17, versículos del 18 en adelante. Para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean perfectamente uno. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, ¿tienes interés evangelizador? ¿Amas al Señor y quisieras compartir su mensaje y su doctrina? Pues fórmate en una unidad con la iglesia que Cristo estableció. No tienes que inventar la rueda. La doctrina está establecida, la resguarda esta iglesia. No tienes por qué temer. Antes yo tenía el miedo de estar enseñando lo correcto, porque esto es lo que creo yo hasta hoy.
Esto es lo que opina el otro de la otra denominación. Esto es lo que dice este famoso predicador. Esto es lo que dice aquel otro teólogo. O sea, no había un criterio de verdad al cual referirme. Pero aquí en la Iglesia Católica estamos en casa. Aquí se resguarda la doctrina de Jesucristo. Y podemos acercarnos confiadamente, sabiendo de que estamos cerca de la verdad que Cristo entregó para que custodiara la única iglesia que Él fundó. En el próximo programa estaremos detallando un poquito más este viaje de conversión, este proceso de conversión a la fe de la Iglesia de Jesucristo. Muchas gracias.